Dame. Ahí está. Nada, digo que es esto, de que nosotros somos historicidad por un lado, pero somos ambiente por el otro también. Es decir, somos sujetos y somos lo que el ambiente, digamos, moldea para con nosotros también. Entonces, yo no me quedaría con la huella autobiográfica solo de la trayectoria de formación, porque ahí tendrías que tomar solamente la escolarización, por ejemplo. Y hay mucho previo a la escolarización también, ¿se entiende? Y post-escolarización también. Esa es la primera cuestión. Trabajaría como una trayectoria vital más que trayectoria de formación exclusivamente. ¿Sí? Es decir, no lo limitaría. Porque si vos trabajás solo trayectoria de formación, es como que te van a quedar muchos hilos sin atar que vienen de tu, por ejemplo, tu elección profesional, por ejemplo, o tu trayectoria tiene que ver con esto, con la familia, con la historia de la familia, de los abuelos, bueno, tiene que ver centralmente con eso. Y si vos te quedás solo con la trayectoria de formación, estás dejando todo eso fuera. Esta es la primera cuestión. La segunda cuestión es que trabajaría con diferentes tipologías de textualización. Es decir, no me quedaría solamente con tu relato, sino que jugaría con otros registros, fotografías y todos aquellos objetos que vos encuentres o que vos tengas vinculados a tu familia. Y la tercera cuestión es que para constituir lo biográfico, nosotros trabajamos con lo que se llaman relatos cruzados. Es decir, trabajamos con biografías que crucen nuestras vidas, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, hace poco los chicos del equipo le hicieron una entrevista biográfica a mi maestra de jardín, porque estaban haciendo un trabajo de mi biografía y toda esa historia, y viajaron a hacerle una entrevista a mi maestra de jardín de infantes con la que yo me sigo tratando todavía. Hicieron entrevistas a mi hermana, a mis sobrinas, a mi hijo. ¿Ves cómo? Es decir, cómo se va consolidando la biografía a través de los relatos de otros y la manera en la cual los relatos de otros inciden en mi construcción biográfica o en la tuya, en este caso, como si fuera una capa sobre capa que se va constituyendo. Sí, Entonces, acá que es interesante, ¿cómo llegar a eso? Bueno, vos podés llegar a través de qué? De empezar a escribir tu vida, a relatar tu vida y viendo qué personajes van apareciendo. Y de esos personajes que van apareciendo, ¿no? Ver, bueno, cuáles están vivos, cuáles no, cómo podés recuperarlos, cómo, bueno, a lo mejor otro que hable sobre él, ¿se entiende? O sobre ella, digamos, y ir trabajando con entrevistas a esos otros personajes. Es decir, son relatos de vida cruzados con tu vida, ¿sí? Que constituyen también tu propia vida porque te constituyen a vos también. Si de sí, ellos tienen su propia vida, pero en realidad a partir de la manera en la cual se vinculan con vos a lo largo de tu propia trayectoria vital, están formando parte de vos mismo. Viste que sí. ahora hay toda una línea de desarrollo, no sé si has leído algo de esto, que se llaman los poshumanismos o los posmaterialismos, que Mm. están hablando de la manera en la cual las plantas, los animales, los muertos viven en nosotros también. Digo, bueno, esto es interesante porque en realidad habla no solo de la condición de sujeto, ¿no? Del sujeto moderno, que era el sujeto de la razón, sino que en realidad que es un sujeto que se vincula con un ambiente mucho más amplificado, ¿no? Que es este ambiente que algunos llaman interplanetario y toda esta cosa. Entonces, a lo mejor puede ir por ahí. Vos fijate que vos vas a tener como registro autobiográfico tu propio registro. Lo que tenés que ver ahí es, bueno, digamos, cómo decidís escribirlo, cómo decidís narrarlo, bueno, esas son todas decisiones que tenés que ir tomando después. Ahora, después, ¿qué personajes aparecen en esos, digo personajes, ¿no? Pero que en realidad, ¿qué sujetos aparecen en conexión con vos en esa vida?
bueno, mis padres, mis abuelos, mi abuela era la que, por ejemplo, en mi caso, la que me prestaba los libros para leer, la que me... Bueno, entonces mi abuela tiene un rol importante ahí. Yo he escrito relatos sobre ella, por ejemplo, ¿no? Porque ya no vive. Pero en realidad mis primas, que también los chicos entrevistaron, la conocieron mucho más que yo y le preguntaban acerca de ella. Hacía teatro, hacía, bueno, qué sé yo, tenía un montón de características que yo no conocía, pero que en realidad me marcaron a mí también digamos, en mi experiencia vital. Entonces vos fíjate que vos vas construyendo una biografía, que en este caso es una autobiografía, alimentada por todo lo que está alrededor. ¿Se entiende? Es lo que yo le decía a Brian en su momento el año pasado en la clínica. Le decía, yo quería recuperar mi historia, o sea, sería mi historia biográfica, pero a la vez recuperar las voces que habitan en mí de esas personas, Es digamos. eso. Entonces, Es eso lo que tenés que hacer. Vos fíjate que ahí que tenés, estás recuperando una de las cuestiones claves de la investigación cualitativa, que es la cantidad de instrumentos. ¿Sí? Porque ahí vos vas a tener cantidad de entrevistas, cantidad de relatos, cantidad de historias, cantidad vas a tener. sí, Digamos, si vos te metés con el contexto, por ejemplo, bueno, en los distintos contextos en los que vos has ido habitando, por ejemplo, una descriptiva de eso te va dando pistas también de tu propia condición biográfica. Y ahí sí, tenés otro grupo de instrumentos, las fotografías familiares, las fotografías de escolarización, las fotografías, digamos, normalmente los abuelos o bisabuelos han sido inmigrantes, entonces, bueno, esos relatos de sí. migraciones, cómo han ido marcando, digamos, tu trayectoria vital, pero que a su vez marca también tu trayectoria de formación. Es más, si vos estás trabajando en el sistema formador, podés hacer hasta algunas entrevistas a estudiantes. Digo, podés pensar cantidad de instrumentos que de alguna manera lo que van haciendo es como esto que te decía recién, capa sobre capa, constituyendo, digamos, la condición biográfica, que en este caso es autobiográfica, ¿se entiende? Porque vos vas a estar trabajando con vos mismo. Lo que pasa es que esos relatos y el trabajo con todos esos relatos y con todos esos instrumentos es todo el soporte metodológico, ¿sí? Que vos vas a utilizar, digamos, como ejercicio de investigación, porque vas a tener que ir a buscar el dato, vas a tener que ir a entrevistar, vas a tener que, ¿no? Digo, vas a tener que ir consolidando esa red analítica que te permita a vos ir dando cuenta de los distintos momentos de tu vida. Bueno, a mí me parece que está buenísimo. Me parece El, que está buenísimo. Si pudieras hacer eso, sería un poco es como el gran objetivo de la investigación autobiográfica, ¿no? Que es volver sobre uno mismo, volver sobre sus propios procesos formativos, digamos, que esto sea una instancia de aprendizaje vital, bueno, si pudieras hacer eso estaría buenísimo. ¿Qué vas a tener que tener? Vos vas a tener que tener todo un desarrollo primero conceptual en torno a, porque está bien, estás haciendo una tesis en educación. Entonces está bien, la vida está buena, pero bueno, si después te vas a centrar en la formación, en tus procesos de formación y de práctica, por ejemplo, vas a tener que tener todo un marco vinculado a eso. ¿Se entiende? sí, sí, Y sí. ese va a ser el marco conceptual de alguna manera que va a ir regulando tu trabajo. Y después el metodológico es este que te dije yo, ¿no? Bueno, cómo nos metemos en esas huellas autobiográficas y cómo emergen en esa vida tu trayectoria como formador, que tienen historicidad, que tienen una historia y que esa historia tiene que ver con tu familia, con tus maestros, con tus amigos, con tus estudiantes, bueno, y eso es lo que hay que buscar. Y cómo se hilvanan esos nudos, ¿no? Cómo se van atando esos nudos. Sí, mira, en el ejercicio de estética, mira, Sí, yo estaba pensando, ¿no? Ya de una u otra manera hice este ejercicio, digamos, de recuperar parte de, no sé si se ve. bien, ahí lo estoy viendo.
ese es Corrientes y Entre Ríos, las dos Claro, provincias. las dos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. O sea, más que nada, digamos, esto si bien fue un ejercicio, pero Ajá, creo que de una u otra manera es una cartografía también de es parte esto. de Bueno, historia. esto es lo que hay que amplificar. Digo, esto es lo que hay que amplificar en términos de no quedarte con un recorte, sino que en realidad ese recorte se meta, digamos, en todas las endijas de la vida, Genial. ¿no? Y que implique que participan otros sujetos también. ¿Sí? Vos ahí Excelente. había una foto con tu viejo. ¿Tu viejos Sí, viven o no? sí, 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 mis papás sí, los dos. Bueno, podés hacer entrevista, Es ¿entendés? que sí, es que la, Aprovechalo. la idea es que recuperar, mira, yo hice como una listita que la dejé en otro cuadernito, pero mentalmente las personas que me han marcado a mí, digamos, de una u otra manera, es mi abuela, que ya no está viva, pero creo que Ajá. que si bien no tuvo, digamos, el estudio formativo, pero sí tuvo ¿Es abuela mucha materna o paterna? materna, materna, Bien. la de Entre Ríos. Y después, que para mí Entre Ríos es algo que es una ciudad que Federación puntualmente pasaba mis infancias ahí, entonces como que me marcó mucho. Después, otra persona que incidió en mí, y creo que en cuanto a cómo es esa persona y me ha marcado a mí también, es mi hermana, que mi hermana también ya es licenciada en psicopedagogía, tiene Bien. formación posgrado, todo demás, pero creo que ella me ha marcado esto yo me acuerdo que cuando yo estudiaba y cursaba además, y yo estaba en la secundaria todavía, yo de metido le pedía leer las cosas de ella, que era de psicopedagogía, que nada que ver. Yo estaba en secundaria, tenía 16 17 años, y me acuerdo que esos dos últimos años de secundaria yo le pedía a ella, préstame algo para leer, le decía yo, y después me metía, digamos, y conversaba con ella con respecto a eso que ella estaba estudiando. Entonces, esa persona, por ejemplo, me marcó a mí esto de ser ordenado, de ser estudioso, creo que parte ha dejado algo en mí. Mi mamá ni hablar. Creo que mi mamá es alguien que también me ha enseñado muchas cosas. Y después de ahí ya saltaría, digamos, si tengo que hacer un salto, ya pasaría a las personas por ahí que me han formado en la universidad. Puntualmente dos formadoras que son Lisi y Mabel Novoa. Son como dos personas hito, digamos, para mí que me han formado. Una, me han formado en lo que tenga que ver con hacer con historia de mujeres y la teoría de género. ¿Sí? Por eso puse esto de transformación, el ¿Mm? guión, El trans digamos, como como transición, pasaje. como Sí. pasaje. ¿Por qué? Bien. Porque más o menos para que vos me entiendas por qué, para qué lado quiero ir, y creo que es eso la tesis. Dentro de la formación mía, cuando yo estaba estudiando la carrera de grado, estaba trabajando en paralelo. Y después entré a trabajar en el Centro Interdisciplinario de Estudios de Género. Y la tenía Ajá. como directora la profesora Mabel Novoa, la doctora, Bien. doctora en historia. Y ella hacía mucho de historia de mujeres. Y Historia yo de me, mujeres. Sí, en esa época se hacía historia de las sí, mujeres. historia de las mujeres. Entonces, y yo me enganché con ella, porque cuando empecé a trabajar ahí y después ella, me acuerdo que patente, ella te venía, no es que te decía, tenés que estudiar, tenés que hacer charla y por ahí te decía, che, encontré un texto que capaz te gusta a vos de la educación, decía, ¿viste? Sutilmente, cómo me ha marcado, digamos. Entonces, todo lo que tenga que ver con el Centro Interdisciplinario de Estudios de Género también es un espacio que me ha marcado mucho a mí, hablando de instituciones. No, lo que te quería decir es, mira, Sí, ya nombraste tu abuela, que hay que ver cómo reconstituimos esa historia. Tu hermana y tu padre, ¿no? Bueno, ahí vos fíjate que podés hacer entrevistas, podés cruzar esas entrevistas en paralelo con tu propio registro, las dos formadoras, y también en paralelo vos podés ir historizando las condiciones institucionales, ¿entiendes? Vos decís, bueno, el Centro de Estudios de Género. Bueno, en esa época, ¿qué estudiaban? ¿Qué esto? ¿Qué? ¿Se tengo entiende? mi tesis de especialista en educación en género y sexualidades. Estudié la historia del CIDEC junto con las dos directoras. Bueno, mira, ahí ya tenés trabajo de campo, eso lo tenés que usar para la tesis.
Claro, Ese bueno, trabajo lo eso tenés que pensé. buscar. Eso ya está, ahora está siendo evaluado en La Plata, pero Bien. ya lo mandé, digamos, todo. Entonces estoy esperando como la respuesta. Pero ahí, por ejemplo, hice todo el recorrido histórico del CIDEC, cómo surge, ¿no? Y después las dos personas que han marcado ese centro, que es la profesora Mabel Novoa, y en paralelo también Elsa, con la que sigo charlando y también me ha formado, pero por ahí, digamos, si hablamos de marcar son Sí. Mabel y Lisi, Novoa. claro. Bueno, ese material vos tenés que utilizarlo para tu tesis, ¿entendés? Sí, Digo, es como ir construyendo, a ver, es como si fuera un rompecabezas, es como si vos fueras armando tu historia de vida, ¿no? Y con todo, y como ir estableciendo redes, con todo lo que en paralelo a vos iba incidiendo en tu vida, que implicaba tu formación, que implicaba tu historia, pero a su vez ese centro conectaba con su propia historia, ¿se entiende? sí, 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 creo Entonces, que es como sí. ir uniendo ese rompecabezas en torno, porque acá la cuestión es en torno a un objeto que es tu trayectoria como formador, ¿se entiende? Entonces, lo que hay que ir metiéndose como si te fueras metiendo, viste, debajo de la tierra, viste, en un hormiguero así que salen redes para todos lados. Bueno, es esto. Digamos, es como hacer un estudio genealógico, ¿no? Es un poco esto. Bueno, a ver, ¿qué instituciones, qué historia tenían esas instituciones que hacían que a mí me enganchara y que en realidad yo siguiera por ahí los temas que me interesaban, mi formación, mis lecturas? ¿Cuáles fueron mis lecturas? Porque en realidad ahí vos podés hacer también, eso se me está Ujú, ocurriendo ahora, vos podés hacer también como un registro, hay un libro, a ver, ujú, yo te voy a pasar ahora que se llama Biobibliografía. Es una biografía, sí. pues yo se lo regalé hace un poquito, yo no lo tengo, ¿eh? Pero se lo regalé hace poquito a Isabel Molinas. Mira, se llama, a ver si tengo la foto, que hacen una biografía a partir de las lecturas. Eso, vos sabés que, bueno, eso Acá también me está, puso a mira, se pensar. llama Osvaldo Baigorria, se llama el autor. El libro se llama Según, una autobibliografía. Lo publica Caja Negra, ¿viste? La editorial Caja Negra. Bien, Bueno, en ese, por ejemplo, vos podés hacer, se me ocurre ahora, en paralelo con lo que hagas del centro, en paralelo con lo que hagas de tu familia, en paralelo con lo que hagas con tus formadores, tu historia biobibliográfica, ¿entendés? Digamos, cuáles son los textos que te han marcado, los autores, digamos, y ir buscando esas marcas que también han ido quedando en vos, ¿entendés? sí, vos, en esto me pongo a pensar porque antes de entrar a la reunión acá estaba teniendo una reunión con una chica que quiere ser pasante de este centro. Para que te des una idea, las vueltas de la vida que ahora yo estoy como vicedirector de ese centro. Ajá, Imagínate, o sea, claro. tipo, lo fundó, después ahora me eligieron como ya estoy formado, Bueno, ya estoy ¿ves? graduado y ¿Ves? todo, Ahí todo, tenés, todo. mirá la marca que tenés. Ha sido una marca importante en tu trayectoria no solo de formación vital también, ¿entendés? Entonces, bueno, ¿cómo esto se conecta? ¿Cuáles eran digamos, me sale la estirpe bibliográfica, ¿no? Que seguían? ¿Cómo Sí. eso te marcó? ¿Cómo estos autores marcaron tu vida y por qué? Digo, ahí hay todo un registro súper interesante también y no he visto tesis que vayan en esa Y línea. en, Me y parece en- súper y- interesante. y en ese sentido, estoy pensando ahora, así charlando y demás, hay algo que Novoa tenía y era que me regalaba siempre libros. Eso está Y, bueno. y siempre me regalaba libros de historia de mujeres Ajá, o historia en relación a la educación, porque como yo sabía que yo soy de ciencia de la educación y ella era de claro. historia, Ajá, siempre... Pero había un libro
que una vez me prestó ella, que se llama Mi historia de mujer, de Michelle Perrot, mirá cómo me marcó. Para Ajá. mí es un libro súper maravilloso, para mí, por ejemplo. Y, por ejemplo, ella me lo había prestado nomás. Pero bueno, después, por esas causas de la vida, cuando ella vio que yo estaba muy enamorado de ese libro, me hace una dedicatoria y me lo regala, por ejemplo. Bueno, eso tenés que trabajarlo. Tenés que agarrar el libro ese de Perrot y desmembrarlo, ¿entendés? ¿Qué texto cita Perrot a su vez en ese libro? ¿Qué conexiones marcan, digamos, tu vida de ese texto? Digo, lo que hay que hacer cuando uno trabaja con lo biográfico o lo autobiográfico, tiene que ver con esto, con cómo te vas metiendo en cada detalle. El detalle es central para la construcción de la condición biográfica. Ahora, ese detalle está pegado a qué? Al ambiente, eso está claro, sí, sin dudas, y está pegado también a las condiciones de intimidad, digo, porque ahí va a ser importante tu abuela, tu hermana, tu padre, digo, no es solo la formación atada a los textos o al centro de investigación, sino que está atada también a tu propia conexión, ponele, con la naturaleza, ¿sí? Digo, y esas cosas son las que vos tenés que recuperar. Me parece súper interesante. Me parece Y súper ahora, interesante. eso, por ejemplo, fue cuando fue mi recorrido de grado, digamos, y en paralelo a la profesora que es de ciencia de la educación y que es especialista en educación, es Lisi. Sí, Ella también me ha formado todo lo que tenga que ver con el campo de la teoría de la educación y pedagogía. bien. Vos fíjate cómo después, a la larga, yo relacioné y trabajé todo lo que tenga que ver con pedagogías feministas y queer, que me gusta mucho Ajá, el campo. ¿Pero por qué? Porque soy como un híbrido, digo yo siempre, porque tomé la formación que me había dado Novoa en su momento, junto con la ajá, formación pedagógica que me había dado Lisi, y después, en paralelo, cuando seguí la especialización en género de ahí de La Plata, una persona que me ha marcado y que me ha regalado el libro es la profesora, la doctora, mejor dicho, María Luisa Femenías. Ella Ah, sí, también, bueno, pero ella es una especialista en feminismo. claro, sí, pero vos fíjate que ella cuando vio que a mí me gustaba mucho lo que tenga que ver con la teoría queer, ella Ajá. venía y me regalaba los libros de Butler, por ejemplo. Ah, Tengo mira varios qué libros de interesante. Butler que me regaló ella. Entonces, en mí Bueno, había mira, eso. ahí podés hacer conexiones súper interesantes, entre la historia de las mujeres, la filosofía, porque femenina viene de la filosofía, De la filosofía, sí. y la educación, ¿no? Y la teoría de la educación, ahí podés hacer conexiones súper interesantes. Pero yo no, lo que no perdería de vista sería todo el aporte que es central y que es fundamental del ambiente, de las condiciones familiares, para mí eso es tan importante como lo otro. Sí, inclusive yo en el borrador que le había pasado a Brian, que después le dije que iba a pulirlo más, puse yo sobre esas huellas de mi formación, qué aspectos cognitivos y socioafectivos se ponen Ajá. en juego en relación a mis aprendizajes, porque ahí yo apunto, eh, digamos, a esto, pero aprendizaje en un sentido amplio, no solamente el de un contenido, ¿no? No, no, Sino está para claro. la vida. Yo trabajaría esto, ¿no? Esto de, por ejemplo, una línea de autores o de textos que te hayan impactado, nada, con estas mujeres, digamos, que han sido importantes en tu formación, ¿no? Estoy pensando digamos, este carácter también que en algún punto vos fíjate que hasta es femenino, digo, en términos de, bueno, tu Sí, hermana, tu sí, abuela, bueno, sí, parece sí, tu estoy viejo, marcado por pero mujeres. claro, marcado por mujeres. Normalmente el campo de la educación está marcado Claro, por mujeres. Eso tiene que ver con la constitución del campo también, ¿no? claro. Pero me parece súper interesante que trabajes en Y esto y con esa vos fíjate que, perspectiva. y vos fíjate que estoy como pensando, ¿no? Inclusive yo cuando empecé a hacer, que te contaba que empecé a hacer teoría de género, en realidad hacía primero historia de mujeres. Y tengo un artículo donde yo he investigado varios años acá en la Escuela Normal Doctor Pujol de acá de Corrientes Capital para trabajar las Ajá. formadoras.
Y a partir de ahí, después es cuando yo hice el salto de hacer de historia de mujeres a pasar a trabajar lo que es la teoría de género y después apuntar más a lo que es teoría A la queer. perspectiva queer. Entonces, es como también, es como marcar, digamos, ¿no? Esto de qué lecturas, de lo que vos me decías recién, ¿no? Marcar las lecturas de principiante, por decirlo así, Sí, a, eso me a parece que está conforme uno buenísimo. creciendo. Porque sería una autobiografía, no solamente personal, afectiva, en términos familiares o constitutivos, ¿no? En términos subjetivos, sino que también sería académica, ¿no? Y eso está bueno, donde ahí podés recuperar toda la condición formativa tuya, ¿no? Como en términos de tu formación y en términos de cómo esa formación, digamos, implica también la mirada del mundo hoy o a lo largo del tiempo, ¿no? O cómo ha ido mudando eso también en una condición de temporalidad, cómo ha ido mudando, cómo ha ido cambiando. Sí, así es. ¿Cómo estás con el tema de del armado del proyecto? Lo tengo todo en un PowerPoint, todo así por partes. Bueno, Ya estuve leyendo este fin de semana, que no, no lo tengo en esta computadora, lo tengo en otra. Vi los distintos proyectos, digamos, que están en el aula y sí, estuve leyendo el de Laura, que me gustó, me sí, pareció interesante, y el otro que se parecía un poco era el de Marlene Steyer, que es colega mía, que digamos que también por el solo hecho de tomar la historia de esas mujeres, digamos, esas formadoras, por ahí, digamos, como que me pareció también un poco más pertinente a lo que por ahí lo que quiero hacer, digamos, pero bien, bien. Lo que hay que hacer ahora entonces es como es pasar el PowerPoint a un documento de Word. Ahí llegó la compañera también. Me- ¿Estás, Pamela? No sé si nos escucha. ¿La ves vos, Esteban? eh, todo borroso se ve. Sí, se ve todo Ahora borroso. quedó. Sí, ahora quedó Bueno, como. lo que hay que hacer ahora es esto, es pasar del PowerPoint a un documento de Word. Yo voy a hablar con Brian para comentarle un poco lo que estuvimos charlando y por dónde yo te di pistas para seguir, como Sí. para que él también tenga en cuenta todo lo que estuvimos charlando. ¿Este video lo van a subir en algún lado o me lo Y pasás para después que lo sube todo, sube todas las bien? consultas y los videos los suben todos al aula. Perfecto, estamos. Lo que yo haría sería esto, entonces, amplificar, no quedarte con la trayectoria, digamos, de formación, sino entrar en la vida, entrar a esa vida por los distintos registros y distintas historizaciones, ¿no? Digamos, se me ocurrió esto de lo biográfico atado a lo académico y digamos, a mirar, a tus lecturas, a tu formación con tus maestras, bueno, entrar por ahí a hacer relato cruzado de esto, ¿no? De cómo eso ha ido, digamos, porque la vida de ellas y lo que vos puedas meter como condimento de su vida, hay cosas ahí que te van a resonar, ¿no? Y son precisamente, digamos, ahí es donde aparecen las consistencias, ¿no? Que hacen a lo biográfico, a la condición de lo biográfico. Bueno, son esas marcas que hacen que es lo que pervive en nosotros. Bueno, perviven nuestros libros, nuestras mascotas, diría Haraway, ¿no? Nuestros muertos, diría Desprez, sí, todo eso va perviviendo en nosotros. Digo, es buscar como esa lógica de red que nos va constituyendo y no nos hace solo un sujeto racional, sino que somos un sujeto afectivo y en posición afectante. Digo, es buscar esto.
es bien interesante. Me parece súper interesante el tema que elegiste. Bueno, gracias. Creo que es un desafío. En Sí, realidad claro. yo, Ahí eh, fundamentalmente el desafío es tuyo de hasta dónde quieras llegar también, ¿no? Por sí, no, por supuesto. supuesto, eso lo tengo claro, digamos, que qué quiero contar y qué quedar en la Exacto. privacidad, digamos. Por eso Hasta estoy, dónde es el límite lo pones vos también, de la misma manera que el límite lo pone cuando hacemos biografía de otras personas también, el límite lo pone esa persona y en eso tenemos que ser muy respetuosos. Digamos, la investigación, de este tipo de investigación habla fundamentalmente de eso, ¿no? De la co-construcción de ese vínculo y que en esa co-construcción quien dice hasta dónde se llega es el propio sujeto que está siendo biografizado, ¿no? sí, 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 era lo que creo que en una clase habías dicho vos con respecto a esto, ¿no? El habitar el relato y en el habitar del relato hasta dónde queremos habitarlo. Exacto. Porque si es un Sí. relato que nos resulta muy doloroso o que nos causa Ajá. algún tipo de situación no grata, creo que uno lo habita y después se aleja de ese espacio y Exacto. está en uno Sí, si lo quiere contar o no, lo que hay digamos. que ver ahí es hasta dónde, digo, el relato, porque digamos, acá lo complicado es cómo trabajás con el relato del trauma, con el relato no sé si tanto del trauma, sino de las marcas, ¿no? Digo, y el relato de las marcas, de alguna manera, la condición autobiográfica, ¿para qué sirve? Para poder salvarnos, para poder salir de eso, porque una vez que sale de nosotros, digamos, bueno, esta es la perspectiva más psicoanalítica, ¿no? Que plantea que a partir de ese momento nos curamos, ¿no? Lo que pasa es que hay que ser cuidadoso con eso, porque hay que ver hasta dónde, digamos, uno cuenta, narra, dice, ¿no? Y, digamos, ahí es donde hay que ser cuidadoso. Hay un texto de Dolores Hill que se llama Parte de la felicidad. Es un librito muy chiquitito. A ver si lo veo, te lo muestro. Si lo veo en mi biblioteca, te lo muestro. Mira, hay un librito que se llama, es muy chiquitito, es un librito muy chiquitito. Ah, mira, Sí, es de una colección que se llama Un relámpago de lectura, porque es súper chiquito. Y ella, en este libro, aparte de la felicidad, narra un trauma y muestra cómo con ese relato ella sale de sí misma y le permite curarse. Es un relato autobiográfico, por eso te recomiendo que si podés lo leas, porque dale, realmente es maravilloso. Mira, 60, chiquitito es. 65 páginas, nada. Es un librito muy chiquitito, pero este libro es realmente maravilloso. Es uno de los textos más interesantes que yo he leído, digamos, alrededor de lo autobiográfico. Y después te recomiendo otro para que veas en términos de lectura, el de María Negroni. No sé, yo creo que lo trabajé en la clase cuando ustedes estuvieron, que se llama El corazón del daño, que ella narra también, es autobiográfico, y narra, en realidad lo que está narrando es un duelo, que es el duelo por la muerte de su madre, pero que no aparece así en el texto. ¿Sí? Que es un libro también, que es genial, que tiene otro tipo de escritura, pero que también es súper interesante. Perfecto. Te recomiendo El corazón del daño de María Negroni y el chiquito este, es literatura, pero en realidad Sí, sirve sí, para sí. acompañar un proceso de escritura autobiográfica también. Sí, ahora yo estaba leyendo Los hijos de Urim, que algo del Señor de los Anillos y demás. Sí, sí, Pero
locura mía nomás porque es como para relajarme un poco. Bien, 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 bien. No, está bueno. Pero esto te va a servir muchísimo también. Digo, es ficción, no es tanto ficción, es autoficción. Acto ficción. Pero es autobiográfico, ¿no? Entonces por eso te va a venir bien. Si querés, te lo recomiendo. Perfecto. Está muy bueno, ¿sí? Bueno, vamos por ahí. ¿Te parece? Sí, sí, me ordenaste bastante o sea, nos ordenamos, creo yo, las ideas Sí, de las ideas. Está bueno, de eso se trata. Lo importante ahora es avanzar en la redacción del, del proyecto, ¿sí? Para poder ya en la próxima clínica pasárselos a los lectores externos que también miran y les dan recomendaciones del proyecto. Perfecto. ¿Ah? Te Pero yo voy a hablar consulto. con Brian para contarle un poco por dónde estuvimos en la charla. Perfecto. Ordeno ¿Sí? un poco mejor el PowerPoint y después lo subo a la plataforma. Yo todavía no lo sé. Dale. ¿Sí? Bueno, dale. Perfecto. Eso, el PowerPoint y ya empezar a trabajar en el archivo de Word. Sí, 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 sí. ¿Sí? Dale. Dale, buenísimo. Buenísimo, Esteban. A ver, profe. ¿Sí? ¿Me escuchás? Ay, se te ve Sí, toda sí. borrosa. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le Bien, va, ¿vos? profesor? Bien, Cómo acá estás? estamos. Bien, acá, y no sé, me parece que es mi señal de internet o algo, pero sí, yo también veo como muy borroso, me costó mucho conectarme. Sí, Este, sí, capaz que es la señal de internet y si sacamos exacto. y si sacamos la imagen, a lo mejor no podremos A ver un ver, poquito mejor. yo lo veo perfecto a usted lo veo Sí. perfecto, lo veo así nítido, igual que al compañero Esteban también. A ver, Es mi espérame. internet porque en Salta está corriendo, acá hay mucho viento y me parece que tiene que ver con eso. En particular hoy en la tarde está con mucho viento. Hay un Bueno, viento sonda. está bien. Escuchame Sí, una cosa, ¿vos sí. querés que charlemos hoy o querés que lo pasemos para para el próximo encuentro? Digo, como vos quieras, no tengo problema. Eh, y no sé si a usted en realidad yo tengo algunas cuestiones, profe, para compartirle y bueno, y quiero ver más o menos si estoy, no estoy, porque Dale, dale. llego, digamos que llego realmente, a ver, con ganas de comentar, pero también con demasiado temor. En realidad, yo tuve mi tutora, fue Claudia, Sí, eh, excelente, la verdad que no tengo nada que decir porque fue una persona que nos hizo un proceso de acompañamiento increíble, sí, nos ha motivado, nos ha compartido material, pero bueno, hay algo que corresponde al cada uno, al cada una, que bueno, que eso es algo insustituible. sí, Bien, está profe, claro. yo la verdad que en el doctorado, digamos, tengo una situación complicada porque no he presentado trabajo, así que mi situación respecto a eso también es bastante lamentable. Bueno, Pero eso bueno, no hay yo problema. persisto. Mira, eso, con Gracias. respecto a eso, no te hagas Sí, problema porque los sí, trabajos nos vamos actualizando después. Eso no hay problema. Lo importante es que bien, vos vayas sí, haciendo los seminarios, aunque no entres en los eso trabajos, sí, eso sí es bien, importante. Después vemos el tema de la entrega de los trabajos y toda esa historia. Eso no te hagas bien, problema. Ahora, lo que bueno, sí es importante sí, es ir avanzando en el proyecto de tesis. Hay alguna lectura claro, que va a tener que ir haciendo, pero ir sí, avanzando en el proyecto es claro, importante porque en realidad, digamos, en algún momento después, el doctorado es como, no es que te sueltan la mano, pero sí que uno tiene que seguir solo después. sin Y duda, el proyecto tiene que estar aprobado. Entonces, claro, si vos me decís qué elegiría, yo elegiría terminar el proyecto y sobre la base del ah, proyecto, después empezar a pensar los trabajos de los claro, seminarios y otras cosas. claro, Para darte, digamos, una, una ayudita en términos de por dónde ir. sí, Yo trabajaría en el diseño del claro. proyecto. Claro, ha pasado que también, digamos, que esta modalidad, digamos, que presenta el doctorado, es interesante porque también como que nos convoca a empezar a escribir respecto al proyecto, pero en algún punto también, y también debido a la falta de tiempo de cada una,
es como que vos no sabés si haces la lectura, de igual manera sirve, ¿no es? Pero es como que la estructuración de cada una es como que por ahí nos juega en contra. Entonces, leo para los seminarios, o leo para y ahí, bueno, pero bueno, profe, a ver, aquí Bueno, estamos, yo hay le que ir puedo compartir, equilibrándolo. sí, Mira, hay que ir sí, equilibrándolo. Yo bien, hoy, en el momento y en la situación en la que estamos, me sí, jugaría por pensar el proyecto y avanzar en bien, el diseño del proyecto. sí, Seguir cursando los seminarios y después la sí, entrega de los trabajos veremos. ¿Se entiende? bien, bueno, bueno. Bueno, profesor, mire, yo le voy a compartir algunas ideas. Yo le puse así como ideas porque verdaderamente no es algo que esté totalmente cerrado ni acabado. Bueno, le comento, yo voy a ir mirando un poco mi Power que yo se lo pude enviar, pero se lo envié en realidad al mediodía de hoy, porque bueno, sabía que me iba a encontrar con usted. Bueno, mi tema, ¿cuál sería mi tema? Yo voy a ir siguiendo más o menos lo que yo pude, digamos, escribir en el Power. El tema que yo tengo ganas de hacer y que viene siendo ya desde que inicié el doctorado es, yo lo enuncié de esta manera: rastreando marcas en las subjetividades trans que permanecieron en el espacio educativo escolar. O sea, a mí me interesa, digamos, trabajar sobre esas subjetividades, las que lograron permanecer tanto en los niveles obligatorios de la educación, como así también poder llegar a niveles, digamos, de académico superior, sea a nivel terciario, como tenemos en nuestra provincia, o bien a nivel universitario. Entonces, un poco, por ahí venía la mano, digamos, por ahí viene la mano de lo que yo, digamos, deseo hacer, ¿no? Bueno, así quedó enunciado el tema. Bueno, el título, que ya me dijo Claudia, que esto puede variar. El título le puse este título: Vivencia de subjetividades trans en la experiencia escolar, desandando caminos, encontrando pistas para conformar huellas. Así la llamé yo al título. Sí, el nombre, Em, mira, el nombre después sí, lo vemos porque en sí, realidad lo que no se acostumbra a poner en las tesis es un nombre de sí, fantasía. ¿Por qué? claro, Porque en sí, sí, realidad después sí. necesitamos que las tesis o que los trabajos de investigación tengan Ujú. visibilidad en los distintos buscadores y toda esa historia Claro, de las palabras claves entonces lo que ujú, se busca es un nombre que sí, sea aséptico, no aséptico, sino que en realidad hable claramente del tema, del problema y del contexto y que bien, no tenga, digamos, ni metáforas, ni, bien, digamos, ni títulos que, digamos, compliquen, digamos, las búsquedas. Porque en claro, realidad lo interesante de un trabajo de investigación es después sí, que otro lo lea, ¿no? Y que otro lo lea claro, y que sirva como antecedente para otro trabajo. compartir, Entonces, claro, vos ujú, vas a trabajar con subjetividades trans en el sí, marco de la condición de escolarización así y es, cómo eso va transcurriendo a lo largo del tiempo, ¿no? O cómo la escuela va dando pistas o va de alguna sí, manera abriendo posibilidades para la persistencia de la subjetividad trans. O sea que vos claro, eso, vas a mm, trabajar con trans. sí, 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 con subjetividades trans, Bien, tenés posibilidad de acceso a sí, eso, registros biográficos de claro, yo personas trans? me había planteado, profe, había puesto algo en lo metodológico o algo así, más o menos. Había pensado en hacer historias de vida, ¿sí? Trabajar con historias de vida me interesaba, digamos, dentro de los métodos, de los diversos métodos, dentro de lo que es, por supuesto, la metodología cualitativa o el paradigma cualitativo, historias de vida, ¿sí? Em, yo o sea, ya hice el contacto, no tenía nada, pero bueno, hice un contacto ya con una persona trans, pero también ayer charlando con algunas colegas, también me dieron referencia de otras personas que están en esta condición de haber, digamos, de haber llegado a niveles superiores de educación. Tengo de nivel, digamos, la persona con la que yo contacté y está en nivel
tiene una titulación de nivel terciario, llegó a la universidad, trabaja también en el ministerio. Después tengo otras que terminaron, concluyeron el nivel universitario, y una que está en pos, digamos, de hacerlo. Entonces, pero bueno, yo me había centrado en una en particular porque se me ocurre que, de acuerdo a lo que más o menos recuerdo del tema de historias de vida es ir como a una indagación muy profunda, ¿no? Para poder conformar justamente la historia y hacer foco, obviamente, en lo que es la biografía escolar y académica, digamos, porque no es tan solo los niveles obligatorios, sino también la formación académica. Entonces, bueno, no creo poder, digamos, pensar, ayer después digo, no, es muchísimo, se me ocurre a mí 3 historias de vida, o sea, con una me No, parece que... no, 3 historias de vida está bien. No está mal. No ¿No? está mal. Bien, Lo que yo no haría es centrarme solamente, que estábamos sí, charlando recién con Esteban también, no sí, me centraría exclusivamente en la biografía escolar o en la biografía académica, sino en realidad me centraría en la mm, biografía, en la bien, vida. bien, Eh, ujú, y después, bueno, vos fíjate que hay algunas diferencias del trabajo con historias sí, de vida, digamos, ujú, tiene una tradición distinta al trabajo con lo biográfico. mm, Digo, ahí, digamos, habría que definir bien, digamos, en términos metodológicos, si vas a ah, trabajar con historia de vida o vas a hacer registro biográfico. Digo, sería como en son otra como cuestión, tradiciones distintas. Nosotros sí, digamos, inclinamos más por hacer biografías. claro, sí. Yo de hecho había enunciado como que, bueno, la herramienta metodológica privilegiada será la historia de vida a partir de entrevistas en profundidad, que contactará a personas trans con biografías escolares y académicas. Yo la llamé así, profe, exitosas, no me gusta esa palabra, pero bueno, quiere decir que han permanecido o que les ha salido las cosas medianamente bien dentro de los dispositivos, las gramáticas escolares y académicas, a fin de entrevistarlas y recuperar sus voces. Se ha contactado, puse yo, a una posible persona que ha aceptado ser entrevistada. O sea, esta persona a quien yo contacté ya me dio el ok, me dijo que sí. Yo le comenté así a grandes rasgos y bueno, ella había aceptado. Así más o menos como que yo fui, Está bien. Yo sí, trabajaría un sí, poquito más, yo voy a charlar sí, un sí, poquito con Claudia sí, después sí, para decirle un poco cuáles son las pistas que yo te di, pero yo no bien. trabajaría solamente con las biografías escolares y académicas, sino Ah, que trabajaría con las vidas. Porque en bien, claro. realidad la biografía escolar y la biografía académica está atada también al registro de Sí, la experiencia vital. claro, Digo, que si claro, vos te centrás solamente en la biografía escolar, es como que claro, perdés de vista qué pasa con esa vida. ¿Se claro. entiende? Digo, Sí, 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 a mí sí, me parece profe. que sería como mucho más potente trabajar con la vida, con la infancia, con los Claro, padres, con los claro, abuelos. claro. Seguro que han tenido vidas mucho más, que han sido comprendidas mucho mejor en los contextos, en esos contextos, estas personas que las de otras a las que no pudieron llegar a esto. No quiere decir que haya sido más Claro, fácil tu vida, pero sí en claro. realidad ha Como que es algo habido, que explica también en alguna medida este exactamente, éxito, si se quiere, escolar. Bien. exactamente. Ujú, Y ahí hay, bueno, nosotros le llamamos dimensiones, hay dimensiones que tienen que sí, ver con el vínculo del sujeto con las instituciones, pero también hay mm, con los acontecimientos macrosociales, las sí, dimensiones sí, afectivas y emocionales, las dimensiones claro. institucionales, digo, no va a ser lo Es mismo. como, La claro, persona que trabaja ya en un ministerio, que tiene sí, un sí, trabajo, que tiene, que aquella que claro, tiene que salir a trabajar en la calle, ¿no? Por supuesto, más allá de que pueda haber tenido claro, una, escolarización, ¿no? claro, Entonces, sí, a mí sí. me parece que En yo cuanto a amplificaría, oportunidades, en cuanto claro, a oportunidades, dice. Bien, amplificaría sí. la condición a lo biográfico, no solamente a la biografía escolar y académica. Bien, profe, claro. No, yo Y por ahí, porque yo recuerdo que Jonathan, por ahí, bueno, algo recuerdo de las clases de talleres, bueno, él nos decía que teníamos como que poder estructurar bien, porque cuanto por ahí más estructuradas las ideas,
en el proyecto, luego íbamos a poder tener la posibilidad de ir ampliando, volviendo a mirar, volviendo a revisar, y eso era como un Sí, consejo que sí. él más... Por eso yo Eso quizás sí, lo pensé eso está así, claro, eso está sí, claro. Pero vos tenés que bien, tener claro también cuál es el punto de partida y cuál es tu posición. Tu posición bien. es que el sistema y la trayectoria escolar es lo que define la condición Ujú. subjetiva o es la vida No, entera la no, que no, define la claro, condición de la claro, profesión y de la no, biografía escolar. Es un punto de lo partida. segundo, no, no, lo segundo, Es una sí, posición tuya frente al objeto. sí, 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 ¿Se perfecto, profe, entiende? lo entiendo, Entonces, perfecto, sí, sí, Entonces, sí, bueno, tiene que ver con esto. Tiene claro, que ver con pensarlo como punto de partida y como una dimensión epistemológica, ¿se entiende? Como una dimensión que te sí, posiciona a vos como investigadora frente a esa ujú, condición biográfica. claro, sí, 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 sí. Es Yo decir, en yo realidad, sí, avanzaría por ahí, amplificaría, si tenés tres, estaría buenísimo, son tres, porque te permite sí. trabajar con más vidas. Claro, de hecho, profe, mire, yo también había puesto algo, capaz usted lo va a poder leer cuando lo pueda, digamos, ver en la plataforma, pero había puesto esto que, bueno, que esto de lo metodológico, bueno, era en lo metodológico como de, bueno, de hecho, a ver, esto que es lo metodológico es eh, en un a priori, bueno, implicaba caminar, concreto y decididamente hacia el conocimiento, que se trataba de un recorrido investigativo expresado en un diseño en tanta estructura, en la cual subyacen componentes que suponen una guía para nada insoslayable de un horizonte a alcanzar. Por el contrario, se trataba de un modelo flexible, abierto, a lo que de sorpresa pueda venir en y desde el territorio indagar, analizar e interpretar a propósito de las trayectorias educativas y las subjetividades trans. De hecho, es poco probable haya otra forma de conformar un diseño de investigación y orientaciones genéricas o para trabajar con orientaciones genéricas plurales y diversas, como supone lo trans, que no admite el devenir, lo polifónico de sus experiencias de vida y en lo educativo. Es decir, que por eso le digo que yo comparto tal cual usted ha señalado en la segunda posición para mirar, porque advierto ya que en estas cuestiones de la vida en sí, pero bueno, yo por ahí, bueno, uno no sabe muy bien, tiene la idea, la posición política la comparto, pero a veces como que no lo podemos expresar muy bien en los otros componentes. Está claro. Pero bueno, entiendo, Está claro, profe. yo iría Sí, por ahí, pero esto después ya es un tema para el guión de la entrevista, no es, sí, es una definición ahora, pero que después se pone en juego en un guión de claro. entrevista. Y trabajaría no solamente con entrevistas, Ah, sino que mm, trabajaría con otras tipologías de textualización, con fotografías, bueno, no mm, sé si viste que ahora se está haciendo la memoria del archivo trans que mm, hay mucho material sobre eso, que trabajan con fotografías y con bien, relatos. Luego vos ah, podés qué trabajar lo lindo. biográfico también a partir de relatos, a partir de relatos cruzados, a partir de fotografías, a Ujú, partir de las entrevistas, digamos, cuanto más materiales pongas en juego, mejores mm, posibilidades vas a tener de construir y de consolidar esa biografía como condición de análisis, ¿no? Y como instrumento analítico. bien, 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 bien. Bueno, Lo que pasa es que eso vas a sí, tener que cruzarlo con la escolarización, ¿no? Y con la biografía claro, académica, las dos cosas. sí, Entonces, bueno, ahí hay que ver qué pasaba con ujú, las instituciones, digamos, algunas entrevistas van a tener que estar más centradas en eso, algunas más en claro. la vida, otras más en la biografía en la biografía escolar. Claro, yo en realidad a mí me costó mucho, 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 la verdad, focalizar el tema, porque yo quería trabajar sobre en sí, digamos, las subjetividades, o sea, no quería involucrarme mucho porque pensé que podría tener algunos obstáculos si, por ejemplo, pensaba en hacer algunas entrevistas que relacionen a las subjetividades trans con las cuales yo hubiese hecho entrevistas con los docentes, porque acá por ahí en mi provincia eso puede llegar a ser un poco, porque también nos habló mucho Jonathan del tema de la posibilidad del acceso a esa, Totalmente.
¿no? Porque si totalmente, va a eso ser es un clave. obstáculo, después va a ser un problema y capaz que ya es todo Ajá, un eso es trabajo a clave. hacer. Bien, Pero perfecto. a lo mejor vos podés Sí, después sumar algunas entrevistas, ponele si alguna de estas claro, personas te nombra algún docente, te nombra algún, vos claro. podés hacer alguna entrevista después, ¿se Bien, entiende? bueno, Digamos, podés, perfecto. por eso te decía que trabajar la Ujú, biografía escolar es sí, también trabajar con todas estas cuestiones, a lo mejor con los registros, no sé, ponerle que le sí, pidas cuadernos escolares, si tienen cuadernos escolares, si tienen, claro. bueno, vas a trabajar con recuerdos, vas a traer ese hilo, vas a tirar de ese hilo Ajá, de la memoria, ¿entendés? Que te bien. permita narrar las experiencias que han ido teniendo, Ujú, ¿entendés? Digo, me sí. parece que bueno, que por ahí puede ir y está buenísimo, el tema está muy bueno. Profe, mire, le leo como para que por las dudas usted ya tenga que empezar, porque hay otro grupo que sé que lo espera. Mire, yo el problema más o menos lo puse de esta manera y le voy a leer la pregunta a ver qué le parece. Puse así, problema. Interesa conocer, indagar y comprender cuáles son las estrategias subjetivas de las singularidades trans desplegadas durante la trayectoria educativa escolar y académica. Más o menos que yo así lo Sí, pensé está al tema. bien. Después Claudia Sí, te lo va a asignar a eso porque no pueden haber sí. tres verbos en un Ah, bien, objetivo. perfecto. Tiene que ser un En el solo problema ese no. verbo es en orden de complejidad asciendente. Bueno, pero esas son Ujú, cosas sí, muy sí, sí, sí. específicas del proyecto, digamos. O Eso sea, el ya problema lo tengo que redefinir, ¿no? Para no poner tantos verbos en el problema. Porque lo que... exactamente va un Bien, solo verbo en el problema bien, y es hasta el nivel bien, que vos un quieras verbo. profundizar, es el verbo que Ah, vos utilizás. Pero bien, eso ya lo perfecto. trabajás más finito con Claudia. Bien, la pregunta que yo me hago, digamos, sería, ¿en qué condiciones subjetivas singulares atraviesa una persona trans el trayecto educativo definido desde el dispositivo escolar de la modernidad? No sé si ahí ya me hice un lío, Sí, pero yo a ver. ampliaría esto, porque en realidad sería Sí, cómo sí, incide en la trayectoria escolar las condiciones de vida, la vida. bien, Yo metería bien, primero la perfecto, vida y después de la vida iría a las condiciones biográficas bien, escolares, a la bien, trayectoria de escolarización. Pero en realidad bien. ahí yo creo que la clave está en la escolarización, por un lado, pero fundamentalmente está en las condiciones familiares, en la propia Mm, historicidad de esa familia, en mm, la propia, digamos, cómo llevan el tema, digamos, las condiciones familiares. Me parece que ahí hay perfecto, algo profe. O interesante sea, de lo que vos no podés olvidarte. bien, perfecto. Bueno, eso y después, bueno, no sé si vale que le lea el objetivo en general, era conocer las particularidades en las cuales se escolarizan las subjetividades trans que logran concluir con trayectorias escolares y académicas Está completas. bien. Ahí no sería, Bueno, conocer nunca es un verbo de investigación, porque bueno, está implícito el conocimiento, mm, la generación de conocimiento. claro, 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 El claro. verbo que nosotros utilizamos es o interpretar o comprender. Bien, Bueno, y ahí vas a tener que ampliarlo también, porque no serían mm, las condiciones de escolarización, sino que sería cómo se intercepta las condiciones de mm, escolarización a la vida de los sujetos que tienen, digamos, condiciones trans o, ¿se entiende? o sea, ¿cómo sería la idea sería poder dar cuenta de, La idea es la idea que te vengo sí, diciendo desde que sí, empezamos la charla, que ay, vos sí, sí, puedas articular sí, vida y bien, biografía escolar, las dos cosas. No podés bien, separar la vida de ajá, las condiciones de sí, 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 escolarización. bien, bien, Entonces, bien, tanto la pregunta como el objetivo general va a tener que ujú, estar intentando cruzar esas dos cuestiones. Porque si perfecto, vos el objetivo general lo planteas solamente desde las condiciones biográficas escolares, te vas a estar ujú, olvidando la mitad de lo que a vos sí, te es interesante recuperar también, en una claro, investigación biográfica. Es decir, perfecto, claro, seguís alimentando la otra posición. ¿Se bien, entiende? pues sí, le entiendo Entonces, si perfecto, vos profe, partís sí, de la posición de que la vida y la biografía ujú, escolar van juntas y hay que buscar cuáles son sí, los vasos esos puntos, comunicantes que dan bien, cuenta de esa vida, claro, tanto bien, la pregunta como el objetivo general, como los instrumentos que sí, sí, trabajes, tienen que claro. estar asociadas a eso. Perfecto. Sí, sí, tiene que haber como una lógica.
bien, Tiene que haber una coherencia, digamos, que es lo que total, nosotros le llamamos la coherencia del problema y del objetivo de investigación. coherencia, bien, profesor, perfecto. Entonces, Bueno, yo y iría por ahí, iría por redefinir más ampliamente, y no solo en términos de las biografías escolares, sino de las vidas y la conexión con las biografías escolares, la pregunta y el objetivo general, y después sí, definir los instrumentos de recolección de datos. bien, perfecto, profesor, bien, bueno. Bueno, y en el tema en relación a los objetivos específicos, uno de ellos era identificar personas trans que hayan transitado de manera sistemática la trayectoria escolar en los niveles obligatorios y superiores del sistema educativo. Ese sería un objetivo, la identificación, y luego, bueno, recuperar sus narrativas a fin de conocer producciones subjetivas que posibiliten, a raíz de obtener niveles educativos superiores, eso también era este tema de una proyección vital diferente al supuesto destino sociolaboral. Bueno, claro, o sea, como que la posibilidad de estar mayor cantidad de tiempo y llegar a titulaciones no les permite tener una posición, bueno, eso es quizá un presupuesto, ¿no? Les permite en alguna medida tener como una posición diferente luego en lo que sería el campo sociocultural, y también podríamos pensar en la dimensión económica, o Sí, sea, mi punto de eso partida es, habría que. sí, Yo el o tema de no, los objetivos particulares sí, lo específico. miraría con detenimiento una vez que la pregunta general y el objetivo general estén Ujú. definidos. Por ejemplo, el Pregunta y objetivo después. de identificar a los Sí, participantes de la investigación no es un sí, objetivo de investigación. bien, profe, No es un bien. objetivo, porque eso está intrínseco a la propia Ujú, investigación, que tenés que ujú. seleccionar dos, tres, Claro, 10 claro, o los que sean. ¿Sí? bien. Vos ahí Ujú, lo que tenés que hacer es establecer etapas de la investigación que impliquen desarmar la pregunta general para poder llegar al cumplimiento de esa pregunta general. Entonces, va a tener que ver con los instrumentos que usás, con ujú, el tipo de momento al que vos quieras llegar en la investigación. Entonces va a tener un objetivo como más descriptivo del contexto, un ujú, objetivo más analítico vinculado a las vidas en general, uno más bien. específico vinculado a las biografías escolares y a las biografías académicas, y otro más Ujú, vinculado a las trayectorias laborales o socioculturales si lo que te interesa es eso. bien, profe. Bueno, De bueno, manera profesor. tal que cuatro objetivos van a cumplir el objetivo general, que es la vinculación entre qué y qué, entre vida y biografía escolar. Bien. Bueno, profesor. Otra vez me tengo que sentar. No, no, Bueno, no, bueno, no, pero por lo menos no logré, es sentarte no, de pero bueno, por nuevo, lo es, menos logré estar acá y poder no, contarle más o menos por pero dónde voy. está muy bien a dónde Ujú, llegaste. Y no sí, es sí. sentarte de nuevo, es sentarte de nuevo Ujú, para mejorarlo, porque ya se nos viene claro. diciendo los tutores y Sí, Jonathan sí, en el taller. sí, Cuanto más sí, cerrado esté el proyecto, mejores sí, condiciones van a tener de llevar adelante sí, la investigación después. claro, claro, claro. Que no es Sí, que sí, sí, empezás de cero, empezás, claro, digamos, afinando todas estas cuestiones sí, en el proyecto, bien. Y que luego, si no profe, quedan como desperdigadas en la investigación después. claro. Bueno, mire, después, bueno, yo había logrado escribir algo respecto a el tema de algunas como notas autobiográficas, o sea, porque yo me puse a pensar, digamos, por qué me interesaba este tema. Entonces, bueno, reconocí como dos cuestiones, una relacionada más a mi vida que fue niñez y adolescencia, y qué mirada yo pude construir, digamos, respecto a las personas trans, que yo recién ahora en este tiempo es como que puedo ver desde un otro lugar, y en ese momento no tenía las herramientas para poder interpretar esas vidas. Y claro, yo me ponía a pensar y bueno, es como que me retrotraje a eso, entonces puede sistematizar como dos cuestiones, digamos, como dos motivaciones, que bueno, que eso usted si quiere después lo va a poder leer en el Power, que después se la puse en una filmina, no es muy larga, son como dos párrafos, pero bueno, una fue identificada, digamos, en mi historia, digamos, de niñez y adolescencia,
Y la otra está identificada bueno, desde mi lugar, digamos, como educadora, a partir de la formación de base que yo tengo. Sí, Entonces, bueno, está yo muy bien. reconozco en esas Está dos muy bien. notas, Esas sí, dos perdón, notas que implican un sí, registro más autobiográfico va a formar claro, parte después de la historia natural sí, de la investigación o de cómo bien, vos te parás frente al tema para abordar una investigación de este tipo. Digamos, eso claro, después, en términos bien, narrativos, se sí, busca dónde integrarlo a la tesis o al informe de la tesis. Yo creo que bien, acá lo importante es que vos te centres ahora en esto sí, que hablamos hace un momento, que es sí, cómo sí, interceptar la vida escolar en la vida de un sujeto, esto amplificar un ujú, poco el sentido, digamos, de tu investigación, ujú. definir a partir de esto la pregunta, el objetivo general y los objetivos particulares. Me parece que por ahí tenés que estar yendo ahora. Ujú. Bueno, profe, bueno, Yo voy eso a sería, hablar con sí, Claudia y le voy a decir más o menos lo que estuvimos charlando y con Brian sí, para el caso de Esteban mm, y bueno, bueno, y vamos avanzando por ese lado, ¿les parece? sí, profe, bueno, 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 profesor, buenísimo. Dos muy buenos temas de investigación, ¿eh? Los dos. bueno, Gracias, profesor, gracias. gracias. Sí, 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 Desafío, bien, diría yo. bien, Profe, Decía poder estar acá desafíos. frente a usted para mí es todo un logro, le digo, ¿no? ya, Tal está vez ahora me buenísimo. motive a poder hacer de todo y escribir, porque no creía que no lo iba a poder hacer. Sí, claro, No. ¿cómo no? ¿Cómo no lo vas a poder hacer? Claro que Sí, sí. se Sí, sí, puede. solamente vale la disposición, ya es, digamos, es lo que necesitamos para poder hacerlo. Así que seguro que sí, que lo van a poder hacer. Bueno, profe, un millón Por de ahí, gracias. Sí, Esteban, Pamela, por sí, ahí yo, escuchándote, digamos, me quedó en sí, algo que también me marcó por ahí recién el profesor, a ver, esto de los relatos cruzados. Si tus ajá, entrevistados sí, de una u otra manera no han compartido instituciones o algo dentro de sus mm, historias, sus trayectorias también, porque creo que mm, también ahí capaz puede hacer que aparezcan, ¿viste? claro, Esto claro, de si hay algún, Sí, 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 uno ahí por ahí no después, por sabe, eso, pero ahí por vas ahí a tener puede que hacer aparecer. esos relatos cruzados, esas otras claro, entrevistas que te van a permitir avanzar, digamos, en intentar explicar esas vidas, que es de alguna bien, manera lo que vas a estar claro. haciendo. Yo, claro, digamos como a modo de anticipación, tengo una de las personas que ya me contacté es del interior de nuestra provincia, ¿no? Digamos, tengo una persona que tiene más o menos, vive en capital, ya está recibida y es de una clase media, media alta, y otra persona también de capital, de una clase, digamos, media baja, o sea, como que tengo, creo yo, me parece una interesante, digamos, las otras dimensiones que van atravesando esas vidas, quizás puedan hacer la diferencia también, ¿no? O sea, puede hacer la riqueza en sí, Ahí porque está la clave. realmente, Por eso que tenés que amplificarlo a las vidas y no quedarte claro, solamente con la escuela. Vos misma bien, lo dijiste con los propios participantes de tu investigación que tenés, las vidas va a claro, ser lo que te va a alimentar el registro, digamos, escolar y académico. bien, perfecto, perfecto, ¿Ah? entendí perfecto, bien. Bueno, Muchas gracias, buenísimo. Esteban, Bueno, también. estamos en Sí, contacto entonces y bueno, y seguimos. Ahora hay que terminar el proyecto. La clave es esta, El bien, poder proyecto, avanzar en perfecto, terminar el proyecto. bien, bien, perfecto, profe. perfecto. Bueno, ¿Eh? muchas gracias. Muchas Bueno, gracias. buenísimo. Estamos en contacto, ¿eh? Va a Dale, estar el chao, videíto chao. que lo van a subir. Dale, Bueno, perfecto. Estamos. Listo. adiós. Nos vemos. Chao, Gracias. chao. Chau, Hasta chau. pronto. Chau, chau.